911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 6 de julio del 2016 Al Rescate del Alma. Tenemos nuestro texto lema, que es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en el de la llave 1002. Y tenemos dos objetivos: honrar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, la edificación de usted y nuestra a través de la bendita palabra de Dios. Tenemos un fundamento que es la Biblia, y si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno. Pero si la contradice, bueno, la refutamos y de ahí lo desechamos. 3 segmentos tenemos hoy en nuestro programa, si el Señor nos da vida. Primero, hablaremos de la ofrenda que le agrada a Dios. 2, terminaremos lo que estamos llamando padres extraordinarios del reino animal. Y tercero, la oración especial. Y si usted tiene sed por aflicción, si su matrimonio parece más una zarza seca y espinosa que un nidito de amor, si su hogar parece más una prisión y un campo de batalla que un lugar de bendición, un refugio, si su corazón está roto, si está usted metido y sumergido en algún vicio, encadenado ahí, o a punto de ceder a tentación, o está de luto, o tiene miedo, o tiene alguna necesidad, está enfermo, queremos orar por usted. Quiero pedirle que por favor, si usted gusta, se comunique con nosotros al Facebook de Imagen-y Política, y con gusto oraremos por usted en la tercera parte de nuestro programa, si el Señor nos da vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, y le digo que no está solo. Jesucristo lo ama, y Él quiere y puede ser su rescatista. El Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Escucha por favor el siguiente versículo que dice así: Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué verdad tan grande es saber que Dios no miente. Dios es espíritu. Dios no miente. Lo que Él dice se hará. Lo que Él dice se cumplirá. Él no miente. Nosotros los hombres, las mujeres, mentimos constantemente. A veces prometemos algo y se nos olvida y no lo hacemos. Bueno, también es una falta y eso es mentira. A veces deliberadamente. Hay gente muy experta para mentir.
Otros, la verdad, no sabemos mentir, y cuando lo hacemos fácilmente nos, nos ponemos al descubierto. Mas Dios no miente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando hace las cosas con justicia. Él cuando lo hace en su sabiduría divina. Él hace las cosas correctamente. Y lo que Él ejecuta está bien. Lo que Él habla está bien. Dios a cada quien lo pondrá en su lugar y está bien. Cuando Él habla acerca de misericordia, el Señor extiende su misericordia. Pero cuando Dios advierte acerca de juicio, también el Señor toma cartas en el asunto si la gente no se arrepiente. Imagine, por favor, que un niño de 1 o de 2 años juega cerca de la lavadora y al niño le da sed y agarra un envase de cloro. ¿Qué haríamos? Correríamos a quitárselo, ¿no? Y le daríamos leches mientras intentamos explicarle que eso no lo debe de agarrar. Y evitamos que lo tome. Pero si el niño vuelve a intentarlo tomar, entonces hay que darle un castigo hasta que él aprenda a no tomarlo. Hay que meterlo al corralón de ser necesario por no obedecer las órdenes, y sin juguetes, sin televisión unos minutos. A nadie le gusta castigar a sus hijos, pero uno sabe que es necesario. No nos gusta verlos llorar, emberrinchados, pero pues en este ejemplo es pues para que no se lesione su estómago. Entonces es que nos damos cuenta que no es que seamos malos por corregirlos. No estamos disfrutando que ellos lloren. El padre que ama a su hijo lo castiga cuando lo amerita. Y no necesitamos pedirle disculpas a nuestro hijo, menos al niño o a la niña que vuelven a agarrar ese envase de cloro. El justo castigo que educa, edifica. El castigo para que eduque necesita ser llevado a tiempo. No necesitamos pedirle disculpas al hijo. Discúlpame por castigarte por esto, pero pues si lo tenía bien merecido, si era por su bien, era justo. En la historia de Moisés, habíamos estado hablando acerca de Números 14, cómo los 10 espías dijeron: no queremos entrar a la tierra prometida. Dios les había mostrado su bondad a lo largo de todo el camino. Les había dado de comer, les había dado agua, les había provisto sombra, les había dado una columna de fuego en la noche para que los abrigara, les daba victorias, les había él abierto el mar rojo, habían ellos visto cómo el Señor les daba marrazos a Egipto con las 10 plagas sobre ellos para que los dejaran ir, hasta que por fin los dejaron ir. Y Dios se había mostrado fiel, se había mostrado confiable, se había mostrado todopoderoso, se había mostrado que Él sostenía sus promesas a pesar de la rebeldía del pueblo. Y llegan a un lugar que se llama Cades Barnea para entrar a Canaán, y primero ellos van a ver cómo es la tierra. No sé para qué le iban a ver, si ya Dios les había dicho que estaba bien. Bueno, ellos acordaron ir a ver, y 10 dijeron: no, ahí hay gigantes, nos van a comer. Éramos a su parecer nosotros como langostas. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, dijeron: vamos a poseer la tierra que Jehová nos da, son nuestro pan y nos los vamos a comer. Si Jehová ha estado con nosotros antes, ¿no estará con nosotros ahora? Y Dios envía castigo a esos 10 espías. Mueren por plaga, por desacreditar lo que Dios les había dado, lo que Dios les quería prometer. Luego quieren ir a la guerra, cuando Dios primero les dijo: van a entrar a Canaán. Ellos dijeron no. Ahora Dios dice: quédense aquí, y ya no van a entrar, van a estar aquí deambulando 40 años por su rebeldía. Ahora ellos dicen: ahora sí queremos entrar. Y Moisés dice: mejor no vayan, el arca del pacto no va a ir, Dios no los va a acompañar. No, de todas maneras lo haremos a nuestra manera. Y pues Dios no los acompaña y son derrotados. La rebeldía y la rebeldía y la rebeldía, y Dios los castiga y los castiga y los castiga. Y en Números 15, que es el pasaje en donde vamos a estar hoy, después de los castigos que Dios les envía, Dios no necesita pedirle disculpa al pueblo por los castigos que les envió, por las derrotas que ellos tienen.
Simplemente en esa última derrota ante los pueblos cananeos, Dios no los acompañó, Dios no los bendijo y eso fue sinónimo de derrota. No es que Dios les haya enviado una plaga a todo el ejército, no es que Dios haya bendecido al otro ejército para atacarlos, no, simplemente no los acompañó y no los bendijo, derrota. El pueblo está derrotado, está triste y es así como empieza Números 15. En Números 15:1 Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo les doy, e hiciereis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová traerá por presente 1/10 de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite. Parece que no dice algo muy penetrante al corazón, pero yo quiero que se dé cuenta, el pueblo está triste. Jehová acaba de decir a todos los que no creyeron en mí, morirán en el desierto, menos Josué y Caleb, menos los niños que ustedes decían que no iban a poder entrar, que en 40 años van a crecer y van a conquistar Canaán. Como si Dios les dijera: he dicho. ¿Y saben qué? Pasemos a otra cosa. Ya dije. No pediría disculpas al Señor por sentenciar, por castigar a más de 1 millón de hebreos a morir en el desierto por su incredulidad. No dijo, bueno, les voy a dar una 20ª oportunidad. No, ya basta. Dios se cansó. Que gracias a Dios no los exterminó en ese momento, no los tragó la tierra o no les envió una plaga, no. Él no piensa las cosas 2 veces. Dios no se equivoca. Y después de decir las cosas, pone punto final al tema. Hasta aquí. Ya dije. Ahora hablemos de otra cosa. Hablemos de mis ofrendas que yo quiero, dice Dios. Y continúa su marcha. Él es el dueño. Él es el soberano divino. Cuando dicta sentencia es porque es merecida y necesariamente útil. El Salmo 100, 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. La versión de Reina Valera antigua dice: venid ante su acatamiento con regocijo. Habla de gozo, habla de cantar al Señor alegres así, servirle con alegría, pero venir ante su acatamiento. Todos hemos escuchado la palabra acatar órdenes, la frase acatar órdenes. Bueno, cuando nos presentemos ante Dios así, cuando vayamos en oración, donde quiera que estemos, debemos de presentarnos así en obediencia. Señor, lo que tú digas está bien. Señor, aunque tú me digas no, está bien. Señor, si tú quieres que yo te sirva así, está bien. Si tú no quieres que entre a Canaán, está bien. Debemos de obedecer así a Dios y de honrarlo. ¿Aceptaría usted que alguien lo tratara así? Imagina, por favor, que somos familiares de uno de los 10 espías desalentadores y rebeldes. Esperamos más de 4 siglos para la libertad de Egipto y Dios nos castiga justamente. Es cierto, hemos desobedecido a Dios. Ya perdimos nuestra entrada a Canaán. Intentamos agradarle, pero la Amalecita y el cananeo nos acaban de derrotar porque no nos acompañó Moisés ni el arca. Obviamente Dios no nos acompañó. Presenciamos cómo nuestros familiares y representantes de nuestros clanes, de nuestros tribus, fueron castigados por Jehová, muriendo de plaga en nuestra presencia. ¿Y todavía quiere Dios que le ofrendemos? ¿Que le demos votos y que hablemos de respeto a sus fiestas solemnes? ¿Todavía quiere Dios eso? Pues sí, todavía Dios pone el punto final a ese tema y pasa a otra cosa. De los versículos del capítulo 15, del 4 al 13, el Señor se dedica a hablar: mis ofrendas, tráiganme las ofrendas de harina, las ofrendas de jugo de la vid, los novillos, los bueyes, carneros, ovejas, todo natural hará estas cosas así para ofrecerle ofrenda encendido de olor grato a Jehová. Dios pasa a otra cosa, he dicho.
porque Dios no es hombre para que se arrepienta. La palabra ofrenda en hebreo, pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es corbán, algo que se acerca al altar. Eso quiere decir un presente, un regalo de sacrificio. Cuando el pueblo de Dios adora al Señor en un santuario dedicado a Él, ofrenda. A eso vamos, un sacrificio. Algo, no, un sacrificio no es cualquier cosa, es algo que nos cuesta, algo que no nos desprenderíamos tan fácilmente de algo, de eso porque lo valoramos. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, como ídolos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Cuando Dios buscó la manera de redimirnos de nuestros pecados, y Jesucristo ofreció su vida, ofrendó su vida, le costó, lo sufrió. Solamente lo entendemos por nuestro amor, que fue que Él se sacrificó por nosotros. No fue fácil para Él. No fue fácil recibir vituperios, rechazos de la misma familia, de sus propios medios hermanos. No fue fácil para Él cargar la cruz, que no era de Él, era nuestra cruz. No fue fácil recibir Él blasfemias. Y sin embargo lo soportó, porque eso es una ofrenda, algo que cuesta, algo que duele, algo que nos hace ofrendar. Eso es la ofrenda, eso quiere decir corbán. Necesitamos nosotros poner las cosas en su lugar. Imagine por favor un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sentiría si su novia, solo un ejemplo muy sencillo, qué sentiría si tu novia tiene una sucursal de celulares de 100 metros cuadrados? Imagine por favor. Y que solo le regala unos audífonos que ni en el anaquel de gangas se pudo vender. ¿Sería eso amor? Pues a veces así somos con Dios. ¿Será que ofrendarle 10 pesos a la quincena cuando ganamos 3,000, será eso un sacrificio? O si ganamos 10,000 y darle así 100 pesos, ¿será un sacrificio? Hay gente que gana más de 1,000 pesos diarios. ¿Será un sacrificio tener un ministerio para visitar a los hermanos, pero solo escogemos a los que tienen dinero para que nos lo agradezcan, mientras que al pobre ni lo volteamos a ver? El sacrificio cuesta, el sacrificio duele, pero lo hace uno por amor. No es algo que nos deje en la calle, no es una ofrenda que nos deje sin comer, quedarnos en ceros, no. Aunque Dios no desampara a nadie, y Dios no le debe a nadie. Aquel que lo honra, Dios lo honra. El Padre Celestial nos puso en el ejemplo con su Hijo Jesucristo, y tenemos nosotros que darnos cuenta que Él no envió uno de sus miles de millones de ángeles a morir por nosotros. No envió un arcángel, ni siquiera un querubín o un serafín, que muy probablemente sea mucho más alto que un arcángel. No, envió a su propio Hijo, lo más valioso que tenía, por amor a nosotros. Y Él, en su sacrificio, nos hizo perfectos a nosotros, para que de manera que a través de Él nosotros tuviéramos libre entrada a la presencia de Dios, si nos encomendamos a Él, y no más sacrificios. En Números se está estableciendo la ley, pero Jesucristo es el Mesías. Cada oveja sacrificada era una representación del Mesías, y Jesucristo es el Mesías. En Él se cumplió ese sacrificio. Ya no necesitamos derramar sangre, ya no necesitamos hacer viajes al templo de Jerusalén, que ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Los sacrificios levíticos ya cesaron. Ahora le hago una pregunta acerca de doctrina. Y esto es algo que mucha gente nos ha preguntado. Así, a veces cuando nuestro pastor comenta su sección, así empieza él. Pero sí es una pregunta que nos ha hecho. ¿Al pecar debemos flagelarnos para que Dios nos perdone? Muchos se flagelan con látigos, se lastiman con zarzas, cargan así enormes troncos o espinas. Otros se pelan las rodillas en la calle.
otros hasta sajándose con cuchillos. ¿Será eso para sangrar y para que Dios los perdone? Jesús derramó su sangre para limpiar los pecados de todo aquel que lo acepte. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, sabiendo que la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Padeció una sola vez por los pecados. La Biblia nunca habla de que nosotros, el pueblo de Dios, las personas que creen en Dios, nuestra sangre pueda limpiar nuestros pecados. No, nunca habla de eso. En el Antiguo Testamento se habla del sacrificio de los corderos, que eran un símbolo del Mesías. En la historia de Elías se menciona a unos sacerdotes de Baal que ellos clamaban así a su demonio, y ellos sí se cortaban, se hacían cortes para sangrar y clamarle hacia su Dios, pero era un demonio. Los levitas nunca hicieron eso, el profeta Elías nunca hizo eso. Nunca un siervo de Dios buscaba así el perdón de sus propios pecados, sangrando, pidiendo el favor de Dios, nunca. Le voy a decir un ejemplo y espero explicarme. Imagine que un amigo de usted tiene una deuda muy grande con el banco y no la puede pagar. Imaginemos, solo un ejemplo, $500,000. Y va a la cárcel. Está sentenciado a ir a la cárcel. Y que usted, como es su amigo y lo aprecia y lo ama, vende sus cosas, vende su carro para pagar la deuda. Es más, hasta se deja llevar a la cárcel 1 año para que su amigo no pise ese lugar. Sería un gran amor, ¿no? Nuestro amigo nos lo agradece, pero al día siguiente de nuestra liberación, después de haber estado 1 año ahí en la cárcel y de habernos agotado, estamos débiles y cansados, pues acabamos de salir de la cárcel. Entonces va donde él está y se da cuenta que el mismo amigo al día siguiente está en la cárcel. ¿Y por qué estás en la cárcel? Le dice, amigo, ¿qué haces aquí si yo ya pagué toda la deuda por ti? A lo que él le contesta, sí, gracias, pero aunque ya no es necesario, estoy aquí pagando de todas formas por mi cuenta. Ya yo pagué por ti todo. Sí, amigo, gracias, pero estoy pagando yo de todas maneras por mi cuenta. ¿Qué sentiría usted? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Sería ignorancia? ¿Sería ingratitud? ¿Se sentiría ofendido? ¿Sentiría que su sacrificio fue tenido en poco? Pues eso mismo hace el que se flagela buscando el perdón de Dios, porque Dios nunca mandó a flagelarnos. Es como si le dijéramos nosotros a Jesucristo, aquel que ya pagó cabalmente por nosotros, por nuestros pecados, por aquel que se arrepiente y le pide a Él perdón y se encomienda, reconociéndole a Él como Dios, y todavía viene y se flagela y se lastima, como si le dijéramos, Dios, no fue suficiente tu sacrificio, ni tu sangre, por eso yo también debo pagar con mi sangre. Imagínese lo que le estamos diciendo, o lo que le está diciendo a la gente así. Abra los ojos a la verdad. Yo lo puedo engañar, pero así como yo lo puedo engañar, su líder religioso también lo puede engañar. Esto demostraría una falta de conocimiento bíblico, falta de ingratitud, hasta de blasfemia al decirle, Señor, no es suficiente lo que has hecho por mí. Analice, por favor, lo que digo. Fácil sería cerrar la página y pasar a otra cosa, pero yo le pido que por favor abra los ojos. Hebreos 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno nada más, no nosotros, se ha sentado a la diestra de Dios, y eso es doctrina también. Jesucristo se sentó a la diestra de Dios al ascender al cielo, ahí mismo, al ser el sacrificio por nuestros pecados, desde ahí. No apenas hace 1 siglo o hace 2 siglos, no, desde ahí, desde Hebreos 10 ya estaba ahí en la diestra de Dios, que ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué precioso, gracias a Dios! Ya eso es gracia, ya no tengo yo que pagar por mis pecados. ¿Cómo podría yo pagar por mis pecados?
Los apóstoles perseguidos derramaron su sangre por amor fiel a Cristo, pero no para perdón de sus pecados, no, sino por no negar su fe. Nuestra sangre no puede borrar nuestros propios pecados, no. Un ejemplo muy sencillo. Pues así como un trapo sucio no puede limpiar una ventana sucia, porque va a quedar más sucia, así un pecador no puede limpiarse a sí mismo ni a otro pecador, no. A veces hay gente que dice, te perdono tus pecados, cuando uno ya tiene pecados más graves que el que según le está perdonando en sus propias congregaciones. Cuidado, abra los ojos a la verdad. Jesucristo ya pagó cabalmente por nuestros pecados y no necesitamos un sacrificio más. No necesitamos hacer sacrificios de sangre, ya no. Sabiendo que fuiste, dice 1 Pedro 1:18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, los ídolos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cierro este punto doctrinal. ¿Al pecar debemos flagelarnos para que Dios nos perdone? No. La Biblia enseña que no, porque solo la sangre de Cristo perdona de los pecados y de nada más la de Él. La palabra en hebreo para ofrenda es corbán, y en Marcos 7 se menciona exactamente esta palabra, que es corbán. En Marcos 7, 1 al 13, aparece esta palabra directamente del hebreo. En este pasaje, los fariseos critican a los discípulos de Jesús porque para ellos era pecado, según las tradiciones, comer sin lavarse las manos. Los fariseos se aferraban a las tradiciones de los ancianos, como lavarse las manos, tradiciones de los ancianos. Muchas veces las tradiciones se habían seguido por generaciones, tradiciones. Y así los fariseos las instituyeron como norma, pero no estaban escritas en la ley de Dios dada a Moisés. Cuando Jesús alimenta a miles, no les pregunta a los fariseos, oigan, ¿ya se lavaron las manos ustedes? Seguramente comían así de lo que Dios les daba. En Mateo 27 y 18 se escribe así acerca de Pilato, cuando le gritan a Jesús, crucifícalo. Se dice así en Mateo 27, 18, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado, por eso estaban así. Seguramente cuando le gritaron a Jesús, crucifícalo, seguramente tenían bien lavadas sus manos, con lejía seguramente, pero su corazón estaba bien sucio de envidia. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque muchas veces ponemos tradiciones, pero que Dios no mandó. ¿Y de qué sirve si yo quiero pedirle perdón al Señor si no lo hago de corazón y solamente de labios? Entonces llega el versículo 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, no conforme a la ley, sino que comen pan con manos comunes, pan con manos inmundas? Dice la versión revisada de Reina Valera. Es muy diferente una mano sin lavarse a una mano inmunda. Es muy diferente. Una mano sin lavarse físicamente puede ser de gran bendición y de utilidad para Dios, pero una mano inmunda, manchada de sangre inocente, o de infidelidades, o de robos a las propias ovejas del Señor, puede ofrendar mucho oro, pero sin honrarle. Los fariseos seguramente estaban bien bañados y perfumados cuando sentenciaron al Mesías a muerte, pero Dios evalúa los corazones. 6. Entonces Jesús le respondió, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición. Mucho cuidado. Dios les dice, ustedes prefieren honrar la tradición haciendo un lado lo que Dios dice. Eso que ustedes dicen no es palabra de Dios, no es mandamiento de Dios, pero ustedes critican por hacer tradiciones de hombre. Mucho cuidado, muchos fariseos modernos siguen estableciendo leyes que la Biblia no dice y sentencian a aquel que no lo siga. Sí, también iglesias cristianas son así. Aquí es donde aparece la palabra corbán, de sacrificio, de ofrenda, sacrificio. 10, Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o a madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o la madre, es corbán. Quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Si ustedes ofrendan, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Si ustedes ofrendan, aunque no honren a sus padres, están bien. Es corbán a Dios, según dicen ellos. Y ya con eso ya no ayudo a mis papás. O al revés. Mucho cuidado. El pueblo de Israel sufría económicamente de 3 maneras: bajo Roma y sus grandes impuestos. Y de eso se aprovechaban los publicanos, que eran los que cobraban impuestos con corrupción y sacaban provecho para ellos. Por eso los despreciaban. Digo, en aquel entonces. Y por si fuera poco, todavía los fariseos los exprimían con cargas y ofrendas pesadas que la ley no establecía. Cobraban precios exagerados por cada oveja o por cada animal para los sacrificios, de tal manera que Jesús le llama a ese lugar cueva de ladrones. De esas 3 maneras el pueblo sufría. Y eso era hace 2000 años. El pueblo sufría económicamente. A los fariseos, ¿qué les importaba? Con cinismo afirmaban, si das corbán, tu ofrenda, aunque no ayudes a tus padres, está bien. Ofrendas que ellos habían inventado para comerciar con el pueblo y así vivir cómodamente. En Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas, dice Jesús, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, cargas que la ley no establece, cargas que Dios no mandó, pero ustedes, los que se dicen ser los líderes religiosos, ni con un dedo quieren moverlas. Observemos nuestras iglesias. Observe su iglesia. ¿Han hecho una mercadería de las cosas de Dios? Le venden la idea de que mientras más sea su ofrenda o mientras más lujosa sea su reliquia que se compre, será mejor la bendición que obtendrá usted. Que si no ofrendas o no pactas, no recibirás bendición porque no tienes fe. Muchos nunca se preocupan por dar de las arcas de la iglesia económicamente para apoyar a sus propias ovejas en necesidad. No, mientras que yo esté bien, que las ovejas allá sufran. Hay iglesias que hasta cobran por oración. Pasamos en una iglesia aquí en Coatzacoalcos, pues se llama cristiana, una iglesia que decía, la primera oración es gratis. O por cada culto luctuoso, aunque sea humilde económicamente, todavía los exprimen y les cobran. Marcos 7:6-7 dice, lo repito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. 1. Culpa de los fariseos por enseñar mentiras. 2. Culpa del pueblo por no estar empapado de las cosas de Dios, por no querer leer la Biblia. Si tan solo leyéramos la palabra de Dios y le dijéramos, Señor, ilumina mi entendimiento. No quiero saber lo que opine aquel, lo que opine aquel, porque me pueden engañar, me pueden manipular. Más cuando venimos heridos, sufriendo por alguna necesidad, en luto o en depresión. Ahí como que bajamos la guardia y ahí es donde nos meten y nos engañan. No, Señor, ayúdame tú a poder leer la palabra de Dios. Ilumíname, Señor. Eso yo le pido que usted busque y ore y clame hacia Dios.
Claro que lo invitamos a nuestra iglesia, por supuesto que sí. Es mi casa, ¿dónde más lo voy a invitar? Pero yo quiero que usted busque la palabra de Dios y vea la luz de la verdad. Tantas doctrinas tan nuevas que se están levantando, cosas que la Biblia nunca menciona, pero allá vas porque no lees la Biblia. Hermano, hermana, abre los ojos, hermana, es por tu bien. ¿A dónde vas a llevar a tus hijos? A lo mejor hasta tu vida eterna puede estar en peligro, porque no te están enseñando a seguir a Dios, a Jesucristo, sino solamente tu vanidad. Dejemos a un lado estos puntos en contra y hablemos ahora de cómo es la ofrenda que a Dios le agrada. Primero, y voy a ir rápido, lo voy a mencionar muy rápido, son 5 puntos. Debe de ser, la ofrenda que Dios le agrada de ser en obediencia. Dice primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le parece? Ofrendemos a Dios, sí, en obediencia, en santidad, respetando a Dios. A veces damos nuestra ofrenda y nuestras manos todavía hieden a pecado. Y nuestra conciencia igual. Pero ofrendamos nosotros. Tenemos pleito con nuestro hermano al lado. No nos gustó el sermón porque habló de mi pecado. Está mal el predicador, el pastor, por hablar de mi pecado, cuando no nos damos cuenta que es por nuestro bien. 2, la ofrenda debe de ser en secreto, en obediencia y en secreto. Sin hacer aspavientos y vanagloria. Véame, aquí voy a ofrendar, aquí está mi sobre, aquí está, véanme, yo primero. Mateo 6:3 dice: mas tú cuando des limosna, dice Jesucristo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Lo digo con mucha pena, pero a veces hay momentos en los cuales se dice: la gente que va a ofrendar billetes de 500 de este lado, la gente que va a ofrendar dólares de este lado. Tú nada más tienes 20 pesos. No, tú ahorita. ¡Cuidado! Y la gente que tiene mucho hasta se van a gloria y quieren que le aplaudan, quieren que lo sientan adelante, quieren que lo vean como ofrenda. Hasta dejan caer las monedas para que se oiga ahí cómo choca con las demás monedas y se escucha ahí, cómo ofrenda ese hermano. No. Eso no honra a Dios. 3. Debe de ser en generosidad, y en este mismo pasaje dice 2 cosas: en generosidad y con alegría. Ese texto es precioso, 2 de Corintios 9, 7-9. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, sí. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, gracias a Dios. Cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Siembra generosamente. Sí, ofrenda a Dios, sí. No tan solamente económicamente, ofrenda servicio a Dios, ofrenda tiempo con Dios, ofrenda santidad a Dios, sí. Y alegremente. Sí, ofrenda alegremente. Dios proveerá. Dios siempre sostiene, la verdad es que sí. Siempre que ofrendamos, nunca nos hace falta ese dinero. Dios hace que el dinero en verdad se estire. Lo que adquirimos en oración, el Señor lo bendice y provee el Señor siempre. Pero cuando a veces no le damos ese dinero, no rinde. Sí, es verdad, pero dalo alegremente. No como diciendo: ahí van mis tenis, ahí va mi electrodoméstico, ahí van mis vacaciones.
Bueno, si es así, no lo ofrendes. Conforme propusiste en tu corazón. Tú conoces tu corazón. Ofrenda, honra a Dios. Debe de ser también en gratitud. Dice el rey David en 1 de Crónicas 29:14. Todo es tuyo. Están por hacer el templo. Y de lo recibido de tu mano, de lo que tú nos has dado, Señor, no de lo que yo adquirí porque no lo adquirí yo, sino tú me lo diste todo. Y era el rey un rey muy rico, y gracias a esa riqueza Salomón cosechó, gracias a Dios. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. De lo que tú nos diste, Señor, te damos. Y el rey David, de todos los tesoros que conquistó durante toda su época de reinado, él lo regresó para hacer el templo, para que su hijo pudiera hacer el templo de Jerusalén. Joyas, oro en abundancia, toneladas de oro enviaba el rey David para hacer el arca en gratitud a Dios. De lo que tú me has dado, Señor, de eso te damos. Reconozco primero, Señor, que tú me lo has dado. Gracias. No me lo merecía yo. Merecía la miseria por mis pecados, por mis errores. Bancarrota muchas veces, pero es por tu gracia que he recibido mucho, entonces yo te lo regreso. Y quinto y último es en obediencia, en secreto, en generosidad y con alegría, en gratitud, y quinto, en adoración. Salmo 51:17, y con ese termino. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Debe de ser en adoración, honrándolo a Él, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, con todo respeto, con todo honor, pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón. Él lo sabe. Pídele al Señor como hacía el salmista: Señor, examina mi corazón. Tú sabes cómo soy. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser así. La ofrenda que a Dios le agrada. Estos 5 pasos nos van a ayudar mucho. Y yo le pido que nos demos cuenta y que abramos nuestros ojos a la verdad. Dios no necesita arrepentirse. Dios al pueblo de Israel le ordenó, pasando a otra cosa: ahora mis sacrificios. Honremos a Dios. Ofrendémosle tiempo también. Ofrendémosle servicio al Señor. Ofrendémosle santidad. Ofrendemos al Señor y Él nos honrará. Que el Señor lo bendiga. Si estás cansado de la vida, si estás cansado del dolor, trae tus pesares hoy a Cristo, y tu vida en gozo Él cambiará. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tus sueños Él hará realidad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tu vida en gozo Él cambiará. Él no ha prometido la riqueza, y ha prometido un cielo azul. Pero si promete darte de su paz y también la vida eterna, dale hoy a Jesús. 711, ¿dónde es su emergencia?
Gracias por seguir con nosotros. Dice el Salmo 127, 3 y 4. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Estábamos hablando en los programas anteriores acerca de 5 padres ejemplares del reino animal. Y hablamos del lobo, y por razón del tiempo solamente los menciono así. El lobo. Hablamos de la rana toro, que cuida a sus crías dentro de su boca hasta que eclosionan. De la jacana, un ave que se queda en el nido cuando la madre se va. Y hablábamos del pingüino emperador, un papá que hace trabajo en equipo con su hembra, y cuida a su crío a su polluelo hasta que es en el frío más crudo del mundo, en la Antártida, en el invierno, que es allá. Hablaremos finalmente de el animal probablemente más asombroso como padre del reino animal, que es el caballito de mar. Sí, el caballito de mar tiene la característica que es el único padre que se embaraza. Sí, se embaraza. Y pues claro, tiene el caos de cualquier embarazo, ¿no? El pobrecito siente contracciones cuando va a dar a luz, se le infla su pancita, se dilata, no me pida que le explique cómo, pero se dilata, y tiene él 1000 crías en su interior, y siente él contracciones, y así él da luz a sus crías. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Es el único animal, que el hombre no es animal, es el único animal que se embaraza. Así como el caballito de mar se encarga de nutrir y de suplir las necesidades de sus hijos, de sus potrillos, desde antes de nacer, pues mi objetivo es aplicar esta enseñanza. Debemos de nosotros también nutrir a nuestros hijos, también desde antes de nacer, cuando están en el vientre de sus madres y cuando son pequeños y siempre. Isaías 1:2 es un texto que habla mucho. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los nutrí y los engrandecí, les di suficiente para que ellos crecieran y crecieran bien, mas ellos se rebelaron contra mí. No me lo agradecieron. Bien, Dios, gracias por nutrir a tu pueblo. Señor, gracias por darnos suficiente para que pudiéramos vivir cómodamente. Gracias por hacernos crecer y por hacernos tener que los vecinos nos tuvieran miedo por tu nombre. Mas ¿sabes qué? Ya no queremos nada contigo. Ahora es más, vamos a seguir los dioses de aquellos países a los cuales tú has derrotado. ¿Se imagina? Pues eso fue lo que hicieron. Dios los nutrió, pero ellos se olvidaron de Dios. Bueno, me olvidaré de la parte de sentencia del pueblo de Israel, porque así eran ellos. Pero así debemos nosotros cuidarlos, ayudarlos a crecer, a nutrirlos, a estar con ellos, criarlos. No solamente ahí está la comida, ahí está el dinero. Ahí, nana, encárgate. Kinder maternal, encárgate. Esposa, encárgate. No, es nuestro hijo. Es para los varones, es nuestro hijo. También debemos nosotros ser cuidadosos y suplir las necesidades de ellos. Mateo 7:7 dice Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues yo creo que ninguno. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Dios es generoso, Dios es bueno, Dios se comporta como nuestro Padre, pero nosotros también debemos de suplir necesidades de nuestros hijos. ¿A poco le hemos dado alguna vez? Si quiere, apáguelo, hermano. ¿A poco le hemos dado, si nuestro hijo tiene hambre, le hemos dado una piedra o una serpiente si quiere un pan? No, un pescado, no, nunca. Pues nosotros debemos cuidar siempre y suplir las necesidades de nuestros hijos. Ahora, déjeme que le diga, el engendrar hijos
en la Biblia era sinónimo de una mujer bendecida por Dios. Dios nunca ordenó a su pueblo que fueran solteros. Nunca lo ordenó. Si lo querían estaba bien, pero nunca ordenó que sus ministros fueran solteros. Es más, María mismo lo dice. Dice Lucas 1:42. Elizabeth, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito tú el fruto de tu vientre, Jesús. Versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Así se sentía ella indigna de tal milagro. Imagínese, nunca Jesús se sintió indigno de la adoración. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. A partir de ahora me dirán bienaventurada por el fruto que tengo en el vientre. Porque estoy embarazada, estoy bienaventurada, y el Señor así me ha bendecido. Dios nunca ordenó la virginidad de sus siervos y de sus siervas, virginidad dedicada a Dios, nunca. Es más, en Lucas, ahí mismo, en la siguiente página, en Lucas 2:4-6, se dice que María y José subieron a ser empadronados, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que había de parir, y parió a su hijo primogénito. María, el primogénito de María, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No era primogénito de José, porque José no era el padre, era el padre adoptivo, pero era el primogénito de María. Dios nunca ha estado a favor de vivir siempre solteros, ni de guardar virginidad. Eso nunca lo pidió a sus siervos, menos en sus ministros religiosos, menos en sus sacerdotes levíticos, nunca. Dios ordena la monogamia y aquel que se quiera casar, nunca la poligamia, no. La Biblia, desde el principio, Dios dice: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, el hombre singular, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer singular, y serán una sola carne. Hombre, mujer, uno y una. Nunca la monogamia. Todo cristiano que se quiera casar solo es con una mujer, gracias a Dios. Y sobre todo si es ministro en la iglesia. En Tito 1:5-6 se menciona así, que los ancianos, los obispos deberían ser maridos de una sola mujer. Hay países donde se autoriza la poligamia, pero no Dios. Hay religiones en donde empezaron así, en poligamia y en racismo, pero no Dios. Ante Dios, uno es el cónyuge legítimo, y todos los demás, aunque estén aceptados por el país, todo eso para el Señor es adulterio, fornicación. Cuidado, honremos a Dios a la manera de Dios. Y finalmente, así como el caballito de mar tiene esta cualidad milagrosa en su vientre, no sé si la hembra le hace baby shower a él, no sé, yo espero que sí, pero así como él lo cuida, así nosotros debemos siempre orar por ellos. Esto les va a ser de bendición. Job 1:5 dice así: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convivio de sus hijos que tenían, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Cuando él se levantaba, tenía cosas que hacer. Sus mercaderías, sus ganados. Era un hombre muy rico. Él era un hombre que era conocido en la ciudad, era un sabio. Él lo tenían así en alta estima. Las cosas del pueblo seguramente a él lo llamaban como un hombre muy importante. Pero antes de todo, lo primero que hacía era orar por sus hijos. Se levantaba de mañana, no tenía despertador, y se levantaba de mañana, y eso hacía como una disciplina: voy a orar por mis hijos. A lo mejor ellos no lo saben, a lo mejor no me lo agradecen,
pero yo voy a orar por ellos, y quedó para testimonio de él, escrito en la Biblia en Job 1:5. ¿Ora usted por sus hijos? ¿Ora usted con sus hijos? Dios nos ayude a cuidar la heredad de Jehová, que esos son nuestros hijos. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Padre, tú tienes el dominio de todo, Señor. Padre, confiamos en ti. Lo que tú decidas está bien, Señor. Y en esta oración, Señor, queremos darte gracias porque tú, Señor, permites que en nuestra iglesia y muchos otros lugares, Señor, en este cierre de curso escolar, esté llegando en paz, Señor. Gracias, Señor, porque vimos a los niños en las escuelas, Señor, y cada domingo los veíamos ahí orando, Señor, a veces con alarmas en sus escuelas, Señor, y a veces alarmas muy reales, Señor, pero tú cuidaste así a los niños, Señor, de nuestra iglesia. Gracias, Señor. Padre, no es por nuestra pericia, no es por nuestra fuerza, Señor, no es por nuestra capacidad ni nuestra influencia, es gracias a ti, Señor. Padre, te rogamos, por favor, Señor, para el próximo ciclo escolar, tú sabes los planes que hay, Señor, para los temas como sexualidad, Señor, en las primarias, los temas que se van a abordar, Señor. Amado Padre, como iglesia cristiana nos impactan, Señor, y no estamos de acuerdo en algunos puntos, Señor. Padre, nosotros hemos decidido obedecerte a ti antes que a los hombres, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos das paz, porque, Señor, es muy triste ver cómo tú dices algo y el mundo dice otra cosa, Señor, dice lo contrario. Tú dices matrimonio, lo instituiste, el mundo dice unión libre. Tú dices hombre-mujer, el mundo dice otra cosa, Señor. Tú dices
En tu palabra el hombre no debe ver el niño no debe ver la desnudez de sus padres, ni la niña así. El mundo dice, sí, está bien, Señor. Nosotros hemos decidido creerte a ti, Señor, seguirte a ti. Da por favor sabiduría a cada muchacho, a cada niña, Señor, para poder hablar con prudencia, porque a veces hay maestros y maestras que quieren imponer, Señor, las cosas que no te honran. Señor, el temor a ti, el respeto a ti, Señor, es lo que va a ayudar a cada niño a tener paz, a poder decidir con prudencia, sobre todo para vida eterna, Señor, lo cual nos va a guiar, Señor. Cuando nosotros no estemos con nuestros hijos allá en la escuela, Señor, tú sí estarás con ellos. Bendícelos, por favor, guárdalos de cualquier mal. Permite que, por favor, Señor, ellos sean sabios. Y tanta gente que sufre, tanta gente, Señor, que ha nacido en diferentes maneras de pensar, por tanto dolor que ha pasado, por tanta angustia, por tantos golpes de la vida, Señor, y por eso te culpan a ti cuando tú no eres el culpable, Señor, sino es culpa de nuestro propio pecado, de nuestra rebeldía, de no creerte en ti, de no obedecerte a ti, Señor, y simplemente se te culpa. Perdónanos, Señor. Abre los ojos, por favor, a esa gente, porque todos te necesitan, Señor. Tú lo puedes hacer. Padre, te encomendamos que, por favor, bendigas el siguiente curso escolar, pues está por terminar este, y gracias porque hasta el día de hoy a nosotros nos has cuidado, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos a este programa número 118 de Al Rescate del Alma. Gracias a Dios. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, de quien es digno de toda alabanza y loor. Si algo hemos logrado, es gracias a Él. Si algo me he equivocado, es mi culpa, nunca será culpa de Dios. Acompáñenos por favor el próximo miércoles a las 9 de la mañana, si Dios quiere. Si usted gusta compartir este ministerio, será todo un honor. Gracias. Me despido con este texto, pues el tiempo se me acabó. Números 23, 19, era el texto que leí hace rato. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es, confiemos en Dios, pongámonos en sus promesas, porque también cuando Él promete bendición, paz, Él la cumple. Dios honra a los que le honran. Que el Señor lo bendiga. Día
su emergencia?